y pedí $100,000. La primera cita entre Caracas Magallanes, yo siendo de los Leones del Caracas, no pude jugar. Cuando llegues a Dominicana, dile que eres bateador de ambas manos. Este programa fue patrocinado por Yeshua Bakery and Coffee, EF Piping Services, AES Cleaning Pros. Goes in the air to right field. He doesn't have to worry about sprinting. It's gone! Blanco hit it right off his face on the auxiliary scoreboard. That's it. Games. Ground ball. Right side. Blanco has it. Throws him out. Andres Blanco, the perfect utility guy, because he can hit any part of the order and he can play type plays like. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Más Allá del Marcador, donde tenemos un atleta, un deportista que tiene nombre de historia venezolana. Dice que los nombres marcan el camino, pero si el Andrés Eloy Blanco de los libros nos pintó angelitos negros, este Andrés Eloy nos regaló batazos oportunos y joyas ofensivas. Hoy conversamos con un hombre que navegó las aguas del éxito con los Navegantes del Magallanes y que en el Citizens Bank Park de Filadelfia demostró que la elegancia no se viste en una sola posición en el terreno. Un bateador ambidiestro. Hoy nos acompaña un atleta que cambió la pluma por el bate, pero cambió la pluma por el bate por el apellido que lleva. Con ustedes, Andrés Eloy Blanco. Gracias muchachas. Gracias, Elvis, por la entrevista, por la oportunidad. Contento de estar aquí, agradecido con el estudio y bueno, aquí estoy. Con ganas de hablar con nosotros un poco. Con ganas de Eloy, conversar, ¿no? compartir ideas, historias y cosas que han sucedido durante lo largo de mi carrera y aún más ahora como padre. Bueno. Ay, qué bueno. Andrés Eloy, haciendo referencia a tu nombre, ¿sentiste en algún momento esa responsabilidad que debías llevar, esa elegancia de ese Andrés Eloy al home play, al juego, al terreno? Bueno, la verdad todo comienza por de donde vengo. Okay. Es un lugar muy pequeño, San Pablo de Urama, pertenece aún al estado Carabobo. Una de las, en aquel entonces, las ciudades grandes más cercanas que tenía era Morón, para poder tener un mejor rendimiento estudiantil, académico. Luego de eso, pues, surge la idea de que a los 8 años mi padre me llevó a Puerto Cabello, que ahí es donde empieza todo, ¿no? Puerto Cabello se convierte en mi segundo hogar debido a que era donde jugábamos, donde todo surgía, todo para mí en ese entonces era divertido, felicidad, alegría. Nunca me imaginé llegar tan lejos en el béisbol hasta pues que se da aquella oportunidad donde a los 15 años, 16 años empiezo a tener interés sobre el béisbol y si mal no recuerdo, en aquel entonces no existían academias como hoy en día, ¿no? Que es muy usual. Ya tú no necesitas hacer nada como atleta. De cierta manera los scouts de las organizaciones te buscan. Para mí, para nosotros y para aquella época se buscaba no recuerdo cómo se dice, en los periódicos, en los titulares, en las cuestiones estas de anuncios clasificados. Y salía la organización, en aquel entonces la organización de los Reales de Kansas City, van a tener un tryout en las Guacamayas, todavía lo recuerdo. La Guacamaya era la Polar en el área de Estado Carabobo, la Polar, ¿no? Y a esa edad, con ese gran deseo, papá, mira, tenemos que estar ahí, pero es seguro. En aquel entonces el periódico era el transporte de comunicación más seguro que había. Sí, vamos, lleguemos. Y así donde surge todo este tema de Andrés Eloy al béisbol. Okay. Pero yo solo era Andrés Eloy. Exacto. No, Blanco nace
Bueno, yo firmo en el año 2000 y Blanco nace en el 2004. Después de tantos años en el béisbol, ¿qué es lo que todavía te enamora del juego? Mucho, mucho. Nací y fui criado, nací y criado en una comunidad de muy bajos recursos. Para ese entonces mis padres simplemente eran de clase muy baja. El béisbol me lo da todo, me dio mucha alegría, satisfacción, educación ante todo. Y le debo lo que hoy soy, lo que hoy en día, a mis 42 años, se lo debo todo al béisbol. Para mí el béisbol es todo. Andrés Eloy, vamos un poquito atrás. ¿Ok? Ya que mencionaste ese tiempo de cómo buscaban los trayados. Cuéntanos, ¿cómo fue ese trayado cuando firmaste con la organización que firmaste y por cuánto firmaste? Ok, en aquel entonces no tenía ni idea qué era la firma. Yo era con la ilusión de poder volver y decir, no, me vio la organización de los Reales de Kansas City, que en este caso fueron ellos los que siempre tuvieron interés conmigo, ¿no? Recuerdo que Juan Indriago me ve por primera vez en ese primer tryout y yo nunca me imaginé que era lo que era un tryout. Yo iba a correr, batear, lanzar y desenvolverme como los scouts esperan que te desenvuelvas. Claro. Fue un éxito, no surge la firma de inmediato, pero el simple hecho de que me digan, que me haya dicho en ese momento, wow, estamos interesados en su hijo, nosotros vamos a volver en 6 meses y queremos verlo nuevamente. Aquí está mi tarjeta. Es ahí donde todo esto empieza a florecer, a sentirme yo interesado en que por una simple tarjetita de papel que diga el nombre de un scout, que eso era lo que ilusionaba a un jugador en aquel entonces. Y ahí entonces nace una segunda oportunidad. Claro, ya no tenías que verlo en el anuncio, sino tenías ya la tarjeta del scout. Como diríamos, tenía el contacto directo. Exacto. Pero entonces, esperaste los 6 meses. Los 6 meses. Pasó, correcto. Cuéntame ese momento cuando Kansas decide darte la oportunidad y cuéntanos del bono, que aquí nosotros queremos saber el bono. Hay firma. Muchas historias, hay mucho que contar, ¿no? Pero en la segunda oportunidad, en el scout de este lugar, hay una organización que los Rockies de Colorado hacían vida en aquel entonces, en el 99, 98, 99, en la Guacamaya. Ellos tenían sus actividades ahí. Cuando yo voy al segundo tryout, el coach de los Rockies de Colorado tiene la oportunidad de sentarse y observar. Y fue quien me dio la oportunidad de decir, te queremos en mi academia. Okay. Entonces ya yo no nada más me ilusiono por una cartita, sino que ahora oficialmente pertenezco a una academia. Pero que estabas de invitado con los Rockies ahí. Sí, estuve invitado con los Rockies de Colorado aproximadamente entre 4 o 5 meses. Ok. Sí. Pero cuéntame el momento. Luego, cuando llega este scout y te dice, bueno, sentimos fracaso, ahí viene mi primer fracaso. Ok. De esporádicamente tenían ciertos desarrollos, ciertas formas donde venían los scouts a ver cómo va el programa. Y es donde viene mi primer golpe de mala suerte, como por así decirlo. No firmo con los Rockies de Colorado. Se sintió mal, se sintió feo, me sentí deprimido, fracasado. Y eso fue un día viernes. El día sábado le digo a Francisco Cartaya. Francisco Cartaya perteneció a la organización de Colorado durante muchos años y también a los Leones del Caracas durante muchos años como coach. Y le digo a Francisco, me gustaría ir a mi casa, me siento mal y quiero ir a mi casa. Francisco, creo que esto lo voy a decir por primera vez públicamente.
Francisco llega y me dice, sí, pero mira, como tú vas y vienes, deja tus cosas aquí y luego te vienes. Y resulta y acontece que ese sábado, al mediodía, llama a mi papá, este señor Francisco, Juan Indriago, con Wilmer Castillo, y dice, mira, nosotros estamos en el área, nos gustaría ver una vez más a Andrés Eloy. Ya han pasado 7 meses, Claro, ya el han estado de pasado Kansas City. 7, 8 meses. Y ahí es donde nace la oportunidad de mi vida, firmar con ellos. Yo recuerdo que muy arrogante, muy feliz, ¿sabes? Ya tenía conocimiento de lo que significaba academia y pedí $100,000. Ah, fuiste tú que pediste los $100,000. Fui yo, no fue mi papá, no fue nadie. En mi mente habían 100,000 y eran 100,000 lo que yo iba a pedir. Y no te regatearon, no te... No, aquí viene la parte divertida, ¿no? La parte divertida es que recuerdo que Juan dice, no, pero es que 100,000, que es mucho dinero, que no sé qué, que para allá, que para acá. Yo ni siquiera tenía idea que cuánta cantidad eran $100,000. Yo, para hablarte claro, yo simplemente me puse yo mismo un número en mi cerebro y lo dije. Llega y me dice, no, porque el talento que tú tienes te pueden llevar a Grandes Ligas durante rápido, un plazo de inmediato y toda la cosa. Y llega y me dice, nosotros te podemos ofrecer 3,500. Trato hecho. Sí, acepto. Es que... Esta es la parte divertida, que en realidad los 100,000 yo creo que fue un comienzo de una conversación donde afirmaba de que me iban a dar la oportunidad para firmar con los Reales de Kansas City. $3,500 y yo acepté en menos. Me encanta tener primicias. Ya. 96,500 menos. Bueno, y ahí Exactamente. nació Andrés Eloy Blanco. Entonces, Andrés Eloy Blanco empieza, ahí es donde nace, donde se le agrega el apellido Blanco a mi nombre. Yo toda la vida fui llamado como Andrés Eloy. De hecho, hay una historia muy bonita. Yo pertenecía a los Leones del Caracas, donde los Leones del Caracas era Andrés Eloy Blanco. Ramón Corro, él era una persona de radio, circuito radial, algo así, y fue donde él me hace el tema del poeta. No me pinte angelitos blancos, todavía no me lo recuerdo muy bien, pero él fue quien terminó de concretar Andrés Eloy Blanco, el poeta, en los Leones del Caracas, por la voz de Ramón Corro. Oh, mira. Pero bueno, ya que tú estás mencionando para mí al mejor equipo, obviamente, ya sabes de qué equipo soy. Correcto. Ese corazoncito, ¿caraquista o magallanero? Ajá. Seré bastante sincero y bastante honesto. No soy fanático de ningún equipo. No me puedo dirigir a un equipo como fanático como tal, porque he visto el béisbol como otra cosa. Entonces, amo el béisbol, respeto a todos los equipos. He tenido la oportunidad de tener que compartir con muchas personas que han sido grandes influencias en mi carrera y que a su vez no he podido sentir ese amor por una camiseta. Respeto el béisbol. Y la camiseta que yo mañana me tenga que poner, Lo vas a representar muy bien. a ella le voy a dar 100%. La que pague la que ama. Correcto. Por allá Habló todavía... del campeón mundial. Sí, por allá todavía está Jorge Córdoba por allá. Y, Sí, bueno, sí. Él tenía que hacer su comentario. Correctamente. No, profesional, ¿verdad? Totalmente. Respuestas inteligentes. En el buen sentido de la palabra. Respuestas inteligentes, llamo yo eso. Andrés Eloy, continuamos contigo acá. Correcto. Fuiste muy destacado por ser utility. ¿Consideras que eso te daba más oportunidad de juego siempre durante toda tu carrera? Ciertamente. Fíjate que durante mis primeros pasos desde el inicio, desde mi firma, Juan Indriago menciona una cosa y dice que cuando llegue a Dominicana, porque en aquel entonces Kansas City nunca ha tenido academia en Venezuela,
llega y dice, cuando llegues a Dominicana, dile que eres bateador de ambas manos. Ambidiestro. ¿Cómo? Sí, di que batea a las dos manos y va a batear a los zurdos y a los derechos. Bueno, usted es el que me firmó, usted es el que sabe. Así nace Andrés Eloy Blanco bateando a los zurdos. No era natural. Por una idea de un scout. Ok. Yo no era ambidiestro. Ok. Y tampoco practiqué ambidiestro sino hasta que llegué a Dominicana. Oh my God. A los 16 años. O sea, ya va. No, pero ya va. Sí, Ya, ya. así. O sea, tú firmas- Así como suena. Yo firmo siendo un bateador derecho. Y cuando llegas a Dominicana es que comienzas a Empiezo a batear a los prepararte zurdos. a los zurdos. Sí. ¿Te hizo difícil o cómo lo viste? Yo la verdad en aquel entonces estaba tan emocionado por el simple hecho de que ya era profesional, que ya el límite para mí era el cielo. Claro. Pararme a la mano izquierda era como que si el destino tenía algo guardado para mí. Ok, ya va, pero los expertos que me corrijan si quiere, pero batear, o sea, tener una mentalidad a lo derecho y de repente te dicen, vas a batear a lo zurdo y que fluya, eso era que eso ya estaba en ti. No sé. Y tampoco sé por qué él diría en aquel entonces, cuando llegues allá, di que vas a batear a los No, zurdos. él te lo dice por la experiencia, porque ya era una cosa, es como que... no. Hoy en día no me ha podido dar una explicación. Ok. Tampoco. Ok. Simplemente me dijo, te lo quise decir. Ok. Y qué buen consejo. Sí. Y yo no sé si fue una brillante idea o fue no sé, no lo sé. Fuiste un jugador que se mantuvo mucho tiempo en Grandes Ligas. ¿Cuál era esa mentalidad que manejaste cuando ya llegas a las Grandes Ligas? Bueno, yo creo fielmente que la disponibilidad que tú tengas como jugador, siempre quise ser de acercarme a las mejores figuras. No tenía que preguntar nada, simplemente tenía que escuchar y poner en práctica lo que, en este caso, los más experimentados, cómo conversaban, qué comían, qué decían. Y yo simplemente estaba ahí. Yo simplemente estaba sentado al lado de ellos. Nunca, una de las cosas que aprendí, no puedo decir nunca, pero una de las cosas que aprendí era que en el béisbol tenemos un mal hábito. Los jugadores tenemos un mal hábito. Córdoba, que está ahí, me va a entender lo que voy a decir. Nosotros como latinos tenemos un mal hábito. Creemos que los que están en la primera parte del dugout representan un lugar, los que están en el medio no están en ninguno de los dos lados, y los que están en el último lugar es donde puedes lograr ver que somos en su mayoría los latinos. Pues era algo que me inquietaba mucho, porque yo siempre tengo que estar de último. Y me acerqué un poquito más entre el medio y la parte del frente. Ahí es donde está el éxito de los jugadores, tanto como utility y las superestrellas que se establecen en Grandes Ligas. Ah, ok, pero bueno, ya que mencionas el utility, ¿no? Es parte fundamental de un pelotero ser utility para poder mantenerse por tantos años en Grandes Ligas como tú lo hiciste. Es necesario. Primero empiezas con una posición inicial, luego a través del tiempo los expertos, los especialistas pueden ver que tienes algo especial y empiezan a hacer ciertas sugerencias. Esas sugerencias fueron bien recibidas de mi parte, porque yo nunca vi durante mi trayectoria, yo nunca vi ningún desplazo, ningún comentario que me pudiera yo tomarlo personal o yo sentirme mal, sino que siempre vi que todas las personas que estaban ahí querían ayudarme. Oportunidades. Sí, entonces, aprender a jugar segunda, correcto, yo voy para segunda. Carlos Feble, ¿cómo está? Carlos, ¿cómo hago yo este movimiento para acá? Carlos, ¿cómo hago yo esto para acá? Entonces Carlos Feble se convierte en esa persona que empieza a darme consejos, cómo hacer un doble play, del shortstop, del tercera base, del pitch, todas esas cosas. Entonces, poco a poco empieza a surgir de que me convierto versátil, puedo hacerlo, lo puede hacer.
ya entonces no tengo ningún inconveniente con que lo llevo al equipo porque me puedo jugar múltiples posiciones. Y entonces ahí poco a poco se fueron agregando más posiciones. Claro, las oportunidades se abren ahí, ¿no? ¿Tu posición inicial cuál fue? Shortstop, ¿Y en cuál te sentías más cómodo? en el line-up. ¡Qué buena respuesta inteligente, señores! Correcto. ¡Qué buena Cuando- Respuesta inteligente. Después de eso, me di cuenta que para estar en el line-up, había que estar en el line-up. Entonces, donde yo jugara, para mí no iba a ser un problema. Y uno de los mayores, de los mejores consejos en la vida para tener éxito, señores, es hacer caso. Correctamente. ¿Hiciste Totalmente. caso? Ser obediente, hice caso y se dieron las cosas. Total. El que no escucha consejos no llega viejo. Así dicen. Así dicen. Así decía mi abuelo, que en paz descanse. Total. Andrés, viviste una serie mundial en el 2010. Creo que es el sueño de todo pelotero que llega a las grandes ligas. ¿Qué se siente estar ahí? Wow, se siente increíblemente maravilloso. Porque, fíjate, cuando te quieres, practicas, entrenas durante tantos años para ser profesional, ese amor por ser profesional siempre está ahí, siempre está ferviente y juegas. Pero cuando llegas a una serie mundial, cuando empiezas a acercarte a la serie mundial, nace una nueva pasión, un nuevo amor. Porque viene construido de mucho temor. Que es una serie mundial, nunca he estado en una serie mundial. ¿Cómo va a ser? Los colores brillan más, la bulla es más fuerte, el suelo vibra más, el corazón late más fuerte. Y es una emoción que de alguna manera te rebosa, pero al mismo tiempo el respeto y el amor por el juego y por el equipo que en ese entonces representas es tu escudo principal. Empiezan los buenos pensamientos, la respiración. Controlar. Es por tu equipo, por tu familia. Entonces ahí es donde en la superestrella florece y se hace grande. Es una experiencia muy bonita. No tuve la oportunidad de participar, estuve activo, pero me marcó mucho, me llenó mucho y tal vez el día de mañana me toque ver uno de mis hijos jugar una serie mundial. Amén. Mira, Pues, pero de verdad, sí es un poeta. Sí, Es un poeta de verdad. habla bien. El hombre habla. Yo creo que Los Ramón, colores yo brillan creo que el más. señor Ramón Corro no se equivocó. No, se equivocó. El hombre habla y el hombre... ¿Te hubiese gustado Te sorprendió un representar- poco, Elvis. No, con esas palabras que siempre tenemos allá en tu academia, no tienes a mi hijo, porque yo le exijo demasiado a mi hijo y él es el que me dice, Elvis tiene 9 años apenas. Elvis tiene 9 años apenas. Creo que le Sí, exijo totalmente. mucho y a escucharlo allá, que de verdad coge 30 minutos de su tiempo para poder hablar conmigo y bajarme un poco de donde estoy con mi hijo y escucharlo aquí. Creo que tienes que escuchar más y hacer caso. Sí. Yo hago escúchalo. caso, Jorge, yo hago caso. Ahora, El que no. No, pero escúchalo bien a él. Para que sepan que los profesionales de béisbol no nada más saben jugar béisbol. Aquí somos profesionales en muchas otras áreas. Sí. ok. Y en esa, él tiene que sentarse a escucharme a mí antes de empezar yo con el Es niño. la parte del Andrés Eloy, ya que tocamos el tema de las Grandes Ligas y también tocaste el tema de cuando llegaste a Grandes Ligas, yo quisiera saber quién fue ese pelotero que te apoyó más, que te ayudó más y que te aconsejó más cuando llegaste a subir a Grandes Ligas. Durante mi carrera, Cuando llegaste a Grandes Ligas, recibí el apoyo en aquel entonces. Le comenté a Córdoba que Ángel Berroa, en aquel entonces venía de la organización Los Atléticos de Oakland, donde era un gran prospecto. Pero debido a que hubo una lesión con él, me suben a mí a Grandes Ligas. Y fue él quien me recibió, que a pesar de que jugamos la misma posición, tuvo la oportunidad de guiarme, llevarme, hay que hacer esto se hace hasta a esta hora, hay que hacer todo lo necesario antes de la práctica para entonces estar preparado en el juego.
Yo diría que Ángel fue esa persona inicial que en los Reales de Kansas City, entre Ángel Berroa y Carlos Feble. Ok, está bien. ¿Y te bautizaron? ¿Para qué el tiempo bautizaban a los peloteros cuando ¿Qué broma te jugaron? Cuéntame de eso. Sí, no creo que hayan fotos, registros en aquella época eran muy pocos. Es muy probable que alguien por ahí tenga algunos recuerdos, pero en el año de novato, cuando tú eres novato, siempre te visten de alguna cosa, ¿no? Para aquella época, entre los 90 y 2000 bajitos, no habían límites, no habían respeto. A mí me tocó vestirme de Hooter en aquel entonces, la primera vez. ¿Sabes? Sí, claro. El que aquí en Estados Unidos ha ido a Hooters ve que son unos chorcitos naranjas y un descote, una franelita cortica, ¿sabes? Entonces, eso, así fue que me bautizaron. ¿Y te tocó viajar así? Y me tocó viajar así. Ah, que también te tocó Es viajar. un viaje. Es el último, lo usan en el último viaje de la casa. Si terminas en la ruta, si terminas afuera, el último viaje de casa para que la familia tenga la oportunidad de ver esas cosas. Pero vuelvo y repito, espero que no hayan registro por ahí. Esa foto tenemos que buscarla. Tenemos que buscar esa foto. Ni me interesaba en querer preguntar por ella. Yo sí, tranquilo. Voy a comenzar a ver quién estaba en ese Pero roster. podemos recrear una con guía. Claro. Imagínate. Le pregunto a ChatGPT. Bueno, hoy en día Todo es posible. todo es posible. Marcamos un 2010 y vamos a un 2015 donde tuviste tu mejor temporada ofensiva. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Qué mejoró en ese Andrés Eloy que explotó ese 2015? Pasaron muchas cosas. Recuerdo que en el 2011 tuve la oportunidad de estar en una nueva serie mundial, pero mi salida de Texas surge una lesión en mi brazo derecho, en mi brazo de lanzar, y llego a los Phillies de Filadelfia. En aquel entonces el gerente Rubén Amaro Jr. era el gerente, estaba Jorge Velandia como de cierta manera asistente del asistente gerente, y se interesa por mi trabajo, me llama, me consigue, y yo le soy sincero, Jorge, tengo una lesión, no voy a estar 100%, y él llegó y me dijo, te voy a dar la oportunidad, no importa, ven, vas a empezar en AAA, y termina de pasar lo inesperado. Ruptura del brazo, me recupero, y Rubén dice, bueno, vamos a operarlo, pero tengo una sola opción para ti. Tienes una muy buena ética de trabajo, creemos que puede ser una gran influencia para nuestros jugadores jóvenes, te vamos a dar la oportunidad como instructor. Yo, pues, en vista de que la situación en que me encontraba me pareció justo y tomé la opción. Para la época de noviembre del 2013, digo, bueno, voy a Venezuela, me recupero, y si funciona, funciona, y si no, no funciona. De igual manera ya tengo una oportunidad con los Phillies de Filadelfia como instructor. Pues trabajé bastante duro y se da la oportunidad. Le digo a Rubén, tuviste la oportunidad de darme un trabajo como coach, pagaron una operación costosísima, no le vas a dar la oportunidad a tu staff de trabajo a ver si están capacitados para ser trainer en Grandes Ligas. Y él me dice, me estás chantajeando. Sí, quiero una semana en el spin training. Dame una semana y te prometo que si me vas a dar el trabajo de coach está bien, pero dame una semana. Y Rubén me dio esa oportunidad. Ya va. Pausa. Yo fui coach. Tú eres instructor. Claro, no, tú estabas como instructor. No como pelotero. Pero fuiste a Venezuela. Me recuperé. Te recuperaste. Sí. Y entonces cuando llegó en el sprint training hablaste con él para que te diera la semana. Y sí, ahí fue donde volviste. Repite lo que dijiste ahorita. Lo último. ¿Fuiste qué? ¿Cómo? Fuiste coach antes de llegar a Grandes Ligas. Fui coach con los Phillies de Filadelfia antes de llegar a Grandes Ligas. Por eso te digo, es que él era instructor. Entonces él chantajea a este hombre
le pide la semana y es donde tú logras hacer el equipo y Sí. subes a Grandes Ligas. Y llego a Grandes Ligas. Coño. Ese año, ya es 2014. Ese año Rubén me da la oportunidad y me dice, para que sepan, Rubén es mexicano, de familia mexicana, y me dice, ¿tú crees? Te voy a dar una sola semana nada más, no me pidas más. Yo le dije, Rubén, tu equipo hizo un buen trabajo, dame la oportunidad, dale la oportunidad a ellos. Y así yo logré la oportunidad. Impresioné tanto en aquel 2014 que llego a Grandes Ligas, el mismo 2014, por una semana de oportunidad que me da Rubén, que fue el que me trajo en el 2012 inicialmente. Entonces ahí empieza mi nueva historia, mi nueva oportunidad de vida, jugar el béisbol. Llegan y dicen, me hicieron la pregunta, que el 2015, una temporada maravillosa, tuve la oportunidad de compartir uniforme con Bob Abreu, con Bobby. Ahora right field Philly. Sí, Bobby siempre me trató bien desde que vengo desde los Leones del Caracas, que en el 2004, en aquel entonces ese equipo era un equipo maravilloso. José Castillo en tercera base, Alex González y Orestó, Marco Escútaro segunda base. Alex Cabrera en primera, ¿no? Sí. No, el que jugaba primera era Tomás Pérez. Ah, estaba Tomás Con el Beto Méndez. Sí, con De Beto Méndez. hecho, Tomás Pérez acepta jugar primera porque venía este servidor. Y me dijo, si eres bueno como dicen, entonces yo voy a primera y te doy la oportunidad de jugación hasta que llegue Alex González. Entonces tengo a Bobby en el right field, al Guti Gutiérrez en el centro, claro. Henry Blanco era el catcher. Y Javier era uno de los outfielders, super prospectos de los Atléticos de Oakland. Entonces, volvemos otra vez a retomar el 2014. Bobby me consigue y le hago una pregunta. Bobby, ¿cómo puedo ser yo el mejor bateador? Y ahí nos hicimos mejores amigos. Me dio muchos consejos sobre cómo podemos estudiar el juego. Y ahí fue donde tuve esos 3 años maravillosos pude disfrutar la gloria, como dicen todos, poder tener esa oportunidad de estar tranquilo en Grandes Ligas, saber que un día malo es un día malo, pero Bobby fue una parte fundamental en mis mejores años en la organización de los Phillies. Ya que estás hablando de que le preguntaste a Bobby de que qué podías hacer para ser un mejor bateador, se habla de un batazo, de un jonrón en el estadio de Filadelfia, que muchos dicen que es fácil sacar la pelota en ese estadio, pero tu batazo fue diferente. Un Correcto. jonrón icónico. Háblanos un poco de ese Cuéntanos tú. batazo. Creo que están hablando de los honrón de los 15 foul que di, 15 picheos antes de dar el honrón. Fue bastante, para mí, histórico, para mi familia, emocionante. Me costó mucho recuperarme en ese año y me llaman y me dicen como era mi rol en el equipo, ¿no? Andrés, vas a batear por el pitch. En aquel entonces existía el doble cambio, el jugador que venía del banco para batear por el pitch. Y recuerdo que es contra los Marlins. Uria estaba en la lomita. Y me tocó enfrentarlo, el abridor estaba lanzando buen juego, estaba dominando. Y un foul tras otro, y un picheo tras otro. Llegamos a la cuenta de 3-2 y foul. Y logro conectar el batazo. Un batazo lo suficientemente largo para evitarme correr con velocidad o después de un inning largo, ¿no? Pero la foto que está puesta en la pizarra del left field, que es donde comienza el segundo piso del estadio, es una caricatura y la foto es mía. Es tuya. Y le doy a la foto. Ok. Ya. ¿Entiendes? Entonces, todo quedó
todo quedó bonito de la manera que el narrador, la historia quedó y hoy en día todavía en YouTube todavía existe. Todavía se ve. Así sí lo podemos conseguir en YouTube. Eso sí lo podemos conseguir. Sí, se puede ver, se puede ver. Esto lo tienes que buscar en YouTube. Andrés Eloy, tú jugaste para los Leones, pero también jugaste para los Navegantes del Magallanes. Correcto. Ahí fue donde realmente yo comencé ¿Por qué me ves? Yo no te estoy viendo, estoy viendo a nuestro entrevistado. Correcto. ¿Ok? Bueno, ella dice eso porque ella es caraquista y siempre tenemos el pique de que los Siempre leoncitos insultados. son mejores que nosotros, pero no, somos los Navegantes del Correcto. Magallanes donde nos paremos. Pero ahí fue donde realmente comencé a verte en televisión. Por eso cuando te conocí me emocioné bastante, porque era uno de esos de las personas que yo siempre crecí viéndote jugar, así como crecí viendo jugar a Luis Rivas. Y eran esas dos piezas que yo siempre veía. Y de joven yo también era infiel y yo lo que veía era... Ustedes dos eran los que yo siempre veía. Pero ahora, jugaste con los Navegantes del Magallanes. Cuando te tocó enfrentar a los Leoncitos del Caracas, cuéntame cómo es esa experiencia, tu primera rivalidad. Ese juego Magallanes-Caracas, ¿cómo lo vives tú? Porque vienes de allá. Y allá te trataron bien cuando dice Tomás Pérez se mueve del Sior. Sí, me da esa gran oportunidad. Pero Magallanes te traca, el mejor equipo de Venezuela, tengo que repetirlo, pero cuéntame esa sensación con ese primer Magallanes Caracas. Fíjate que pertenezco primero a los Leones del Caracas, pero cuando se dio la primera cita entre Caracas Magallanes, yo siendo de los Leones del Caracas, no pude jugar. No pude jugar. Yo salí y no pude jugar. Me dio vómito, diarrea, desmayo. No hubo manera que yo pudiera sostenerme en mis dos piernitas. Es que no era el momento para jugar con los Navegantes del Ese Magallanes. corazoncito era ese leonero. león, cuando rugía en el universitario, Escucha. no pude. Y recuerdo que le digo al difunto Malavé, que era el manager en ese entonces, que no podía, que me sentía muy mal, pálido, y me veían, los muchachos se reían y no pude jugar. Bueno, ahí quedó. Al otro día la entrevista, que no jugaste, ¿qué tal? Y le dije, sí, me atacaron los nervios, no pude sostenerme. Claro, iba a jugar Todo el mundo contra- se echó a reír, todo el mundo fue un chiste. Ellos pensaron que yo estaba echando un chiste, yo no estaba echando un chiste, yo fui totalmente sincero. Luego viene el cambio y me toca jugar contra los Leones del Caracas, pero ya tengo 6 años de experiencia de jugar contra los Leones del Caracas siendo de las Águilas del Zulia. Las Águilas del Zulia, de Leones paso a las Águilas, y las Águilas, mis 5 años con las Águilas del Zulia fueron bastante buenos. De esa manera logro obtener experiencia, enfrentar a los equipos. Magallanes con Caracas, pues por partes iguales, pero surge el cambio y llego a Navegantes del Magallanes. Cuando llego a Magallanes me toca jugar Caracas Magallanes por primera vez, Ahí. pero no es lo mismo. Claro que no es lo mismo. Son 6 años, 7 años de experiencia, y desde entonces he tenido unas muy buenas temporadas contra los Leones del Magallanes. Con esto no quiero decir que tal vez sea rencor, o sea, hay algo que se dice la ley del ex. La ley del ex, claro. Correcto, y siempre me favoreció la ley del ex. Comparto la ley del ex contigo. Pero ok. Claro que sí, él pasó a ser el mejor equipo de Venezuela y ahora va contra los Leoncitos y pues bueno, les tocó sentir lo que es la ley del ex. Pero bueno, continúa con tu pregunta. No, fuiste parte de esos campeonatos de Magallanes después de una larga sequía. Correcto. Tuviste con los Leones, pasaste por las Águilas, pero Magallanes venía que no quería ganar, pero ni nada de nada. Nada de nada. Pudiéramos decir que tuve la oportunidad de pertenecer a una época dorada de los Navegantes del Magallanes, ya que la época dorada de ellos era en aquel entonces cuando existía Álvaro Espinosa, el Tapón Hernández, Carlos García, por mencionar a alguien más, Luis Raven, Eddie Díaz, Melvin Mora. sí. Melvin. Andy.
¿El right field quién era? Para ese entonces. Richard. Claro, Richard Hidalgo. para ese entonces estaba Richard Hidalgo, por allá. Entonces tenían un repertorio de picheo bastante Sí. sólido. Johan en aquella época, Manager Ramón era- García. El manager era Reagan para ese tiempo. No, yo creo que era En Phil aquella Reagan por época ahí. era Reagan. Claro. Reagan tuvo esa época dorada de los Navegantes del Magallanes. Al yo llegar a los Navegantes del Magallanes empezamos a tener figuras como Ramón Hernández. Todavía Richard tuvo la oportunidad Claro, de sí. volver a retomar eso. Era jugador de nosotros. Juan Rivera, Melvin Mora, Andy Chávez, Adonis García. Ay, fue cuando sí. Mario Mario Lizón. Lizón también estabas ahí, sí, claro. Mi persona, José Altuve, Kung Fu Panda, Elvis Andrew. De receptoría no sabíamos ni siquiera quién poner. Teníamos a Robinson, o Flores, Jesús Flores, Maldonado. Maldonado también era buen que. A mí me gustaba O sea, Maldonado. y el staff de picheo era impresionante. Entonces, esas épocas fueron maravillosas y tuvimos la oportunidad, tuve la gran oportunidad de pertenecer a ese staff también. Ok. Antes de comenzar esta conversación contigo, mencionaste algo importante y que para mí en todos los aspectos de nuestra vida nos puede jugar a favor o en contra, y es la parte psicológica. Háblanos un poquito de cómo tú has aprendido a manejar esa parte psicológica en tu vida y qué has enseñado tú de lo que has aprendido. Ok, en el aspecto Psicológico. Salud mental. Salud mental. En tu parte psicológica. como o en este caso hablando del tema de béisbol. Sí, vamos a ponerlo como para los padres en mi caso. Pudiera Puede ser. ser. No, pudiera ser en las dos aguas. Ok. En las dos aguas, o sea, me refiero como jugador, o sea, ¿qué recibiste tú? ¿Qué te benefició? ¿Qué tuviste que hacer Y para que aplica, mantenerte obviamente. enfocado? Porque como lo decías, o sea, siento que has hecho mucho caso a todos los consejos que te han dado, pero que de alguna manera tienen que haber muchos factores que han influido en tu vida y en tu carrera para que tú pudieras haber logrado el éxito que tuviste. Correcto, correcto. Sí, ya que lo menciona, mira, lo que pasa es que estoy por decir algo, pero no quiero que se malinterprete, porque aquí nace una filosofía mía, hoy la uso con muchos jugadores profesionales y es la siguiente: hacer caso. Hacer mucho caso es malo. No hacer caso también es malo. Exacto. ¿Ok? Entonces, ser obediente de cierta manera es donde pudieras separar entre el caso y la obediencia, porque en tu obediencia sé plenamente que vas a valorar, a respetar y poner en primer lugar tu carrera. Hacer caso, no cualquiera que te venga a decir dos cositas, tienes que hacer exactamente lo que te dice. Y dentro de mi carrera fue una cosa que, gracias a Dios, fui obediente en esas personas en particular. No fue con todo el mundo, ¿no? Pero es algo que está dentro del desarrollo de cada jugador o dentro del destino de cada jugador, que pudiera decir en qué momento escuchar la persona adecuada, en qué momento escuchar la persona correcta. Eso te lo va dando la experiencia. Y algo muy importante, desde el comienzo dije, siempre me arrimé, me puse a un lado de los exitosos. Siempre me quise separar del resto. Eso me dio una ventaja un poquito mayor, sabiendo de que lo que se iba a hablar y lo que se me iba a decir era justamente donde yo quería estar. Ya ellos estaban ahí. Entonces, en este caso sería un mensaje principal, favorable. Entendí a quién escuchar y ponerme del grupo exitoso. Ahora, hay un caso una anécdota que tuviste o una experiencia que pasó con Odubel Herrera, que pudiéramos ir a todo lo contrario. O sea, ahí te tocó ser como que la persona que daba consejos a otro que también ya estaba posicionado. Hubo un mencionado caso con Odubel Herrera donde tú tuviste como que no ponerle carácter, porque no lo vamos a llamar así, sino como que darle también un consejo, como que vamos, ¿qué pasó allí?
Correcto, ya después de un cierto tiempo en mi carrera profesional, ya las organizaciones me buscaban porque había ciertos jugadores que había que guiar. Ok. ¿Ok? De esta manera, mis comunicaciones no tanto como muy personales, sino que yo era un guía para estos jugadores, como por ejemplo, pudiera mencionar Freddy Galvis, Oduber Herrera. Había un muchacho llamado Elvis Araujo en aquel entonces también, que le necesitarían a alguien con mi capacidad, con mi experiencia, para de cierta manera guiarlos al camino correcto. O centrarlos, sí, claro. ¿Sabes? Porque como la pregunta que me acabas de hacer, ¿en qué momento escuchar o qué te impactó? Yo sabía exactamente qué necesitaban ellos para yo mantenerlo en el camino adecuado. No siempre se logra el objetivo, no siempre uno sale triunfante, pero sí lo intenté. Se habló, uno como Freddy, que continuó con su carrera, pero hubieron otros que no lo pudieron lograr. Para ellos, de cierta manera, pude haber sido muy necio, muy exigente, muy fastidioso, tal vez, no sé, pero no pude, en esta ocasión, no pude lograr enviar el mensaje. Andrés, ¿y actualmente qué te encuentras haciendo a nivel profesional? A nivel profesional, sigo haciendo lo que me gusta. Durante años, jugué 20 años, duré 17 años de mi carrera con un psicólogo deportivo. Esta persona, de ciertas ocasiones de la semana, del día incluso, múltiples llamadas, y me aconsejó tanto, me ayudó tanto, que siempre crecí buscando, inclinándome un poquito hacia esa orientación de cómo psicológicamente puedes manejar ánimos, situaciones, altos, bajos, medios, familiares, fuera y dentro del terreno. Y siempre me ha llamado mucho la atención. Hoy en día soy dueño de una academia, AB4. Me dedico a ayudar a jugadores con sueños. Y aquí en el sistema de Estados Unidos es primero el high school y luego el college. De esta manera, pues, trabajo con ellos también psicológicamente, los ayudo a que el béisbol es muy difícil, y de la manera que te hables a ti mismo, de la manera que tú te tratas a ti mismo, es una manera muy fundamental para el éxito en el ámbito que sea. Porque si tú no te hablas bien, no te tratas bien a ti mismo, es muy difícil poder ser exitoso en un juego que es tan difícil como el béisbol. Porque ya caímos en tu academia. Ok. Aquí vamos a hablar un poquito porque me voy a poner de ejemplo, porque ya... Sí, claro, esa es la gorra mía, ¿no? Sí, de hecho, este es un regalo que le trae. Eran tres. No. Eran tres, Andrés. Aquí todo se pide por igual. Falta de comunicación. No, aquí todo se pide por igual. Yo no sé, en el invitado pasado dieron una sola pelota. Nos dejaron por fuera aquí. La que salió mal el día de hoy fui yo. Lo siento, quedará. A mí solo me dejaron. Gracias, Yecho, por el café. Gracias. Lo siento. Pero bueno, Andrés Eloy, vamos a hablar un poco de tu academia, ¿ok? Mi hijo está entrenando contigo, sabes lo necio que soy yo como padre, pero cuéntame ahora cómo esa experiencia que tienes de tantos años en Grandes Ligas, cómo haces para llevarla a los niños y también llevarla a los padres, porque yo te lo he dicho, me has enseñado a tener paciencia con mi hijo, pero cuéntanos un poco de este rol ahora como coach en el sistema aquí de Estados Unidos. Cuéntame cómo los padres los podemos llevar y cómo puedes transmitirle eso al niño y al padre también. Bueno, Andrés, fíjate. Disculpa que te interrumpa, pero quiero hacerte la mención a algo. Yo conozco a Elvis desde cuando su hijo tenía 1 año. Ok. Yo no sabía qué edad tenía William, ¿verdad? Y él me hablaba de su hijo como que su hijo, mira, es que lo hace Grandes Ligas. Y yo decía dentro de mí,
Ya tiene que estar grande el chamo. Cuando le digo, ¿qué edad tiene tu niño? No, va a cumplir 1 año. Y yo, este señor, es un representante de esos que presionan a los hijos. No es ejemplo a seguir. No es ejemplo a seguir. Eso no es así. Andrés Eso no es Eloy, así. ahora sí te doy La el palabra. micrófono para que le des una Bueno. cátedra. Voy a empezar de la academia. Vamos a empezar por la Sí. academia. La academia, pues, reúne todas las experiencias de jugadores profesionales, ex profesionales, ex Grandes Ligas y ex coach de Grandes Ligas y ligas menores como tal, con todo el conocimiento para desarrollar a un jugador. ¿Ok? AB4 es mi hijo, mi último hijo, y aquí está todo el amor todos 20 años de carrera que tengo. Y recuerdo que una persona me dijo, esta persona se llama Henry Blanco, y me dijo, el béisbol necesita gente como tú. Y sí es verdad, necesita gente como yo. Pero quería dársela a mis hijos. Esto nace por mi hijo mayor, Fabián Blanco, está allá. Entonces, nace AB4 y sí, con esa característica, que todo el conocimiento que adquirí durante 20 años, lo estoy llevando aquí. Okay. Es un proyecto bastante bonito. Estoy enamorado de mi proyecto. Andrés, ajá, y cuando te hice la pregunta, refiriéndonos a los padres, que Elvis no es ejemplo, refiriéndonos Correcto. a los padres. Mira, a aquellos padres que tienen niños desde la edad Escucha, que empiezan a jugar al béisbol, existe algo que deben separar un poco y entender. Por eso Elvis, de cierta manera, ya hemos tenido varias sesiones, por así decirlo, donde él tiene preguntas, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? Él se pone muy ansioso porque en este caso su hijo es Williams. Él quiere como padre que sea ya de inmediato. Sí. Y existe algo muy distinto. Cada vida, cada ser humano es distinto. Entonces, el amor nace primero por el padre, en este caso hablando de béisbol, el amor nace por el padre del béisbol, y una vez que empezamos a tener hijos, se es transmitido a ellos. Pero hay un factor que separan las dos cosas, las dos personalidades, que el amor por el padre ya floreció y el del niño aún ni siquiera la semilla se ha sembrado. Entonces, choca el que va a florecer, cuándo va a florecer. Entonces, hay una etapa que estoy usando con Elvis, que primero es una palabra que usamos mucho, proceso, donde vamos a permitir que William se enamore, que tenga la oportunidad de fracasar lo suficiente, porque es la manera más fácil del día de mañana con 15 años poder lograr ser exitoso. Respira. Entonces, si nos concentramos mucho en que tiene que ser bueno, existen números, existen estadísticas, existen muchos años de experiencia que el niño a los 17, 16 se rinde del béisbol. Porque en los 16 es donde todo es más difícil. Es donde a los 18 todo se complica un poco más. Y los niños no tienen la capacidad suficiente de aprender a fallar y no soportan el fallar. Por eso es que le hago entender a mis representantes donde fallar es un aprendizaje entre los 8 años y los 15 años. Un jugador dentro de 8 años, 15 años que haya fallado muchas veces y que sea catalogado como no muy bueno, tiene la probabilidad de ser más exitoso entre 16 y 20 años, que estaríamos hablando los 2 últimos años de high school y sus inicios de college, que el jugador que desde los 10 años es un super pelotero, pero que no sabe cómo fallar. Entonces, una vez que yo le haga entender a los representantes, o una vez que los representantes entiendan esta escala, van a poder ver sus hijos con expectativas no personales, sino de apoyo para su hijo. Nosotros somos apoyos para ellos, no pueden llenar nuestras expectativas, nunca lo van a hacer. Entonces, yo como jugué el béisbol, como conocedor,
Yo mis expectativas me las quedé yo conmigo y los uso a ellos para que ellos aprendan a fallar y que el éxito no se mide hoy. Trazamos una meta y esa meta no es hoy. Nos preparamos para el mañana. Mañana estaríamos hablando, puedo poner un ejemplo con mi hijo Adrián, que tiene 10. La meta de mi hijo es a los 18 años. Entonces, le quedan 8 años para desarrollarla. O sea, que a mí me quedan 11 años de sufrimiento con William. No sufrimiento. De verdad. No lo definas de esa manera. No sufrimiento. Sería más bien de tú Aprendizaje, educarte sí. para que puedas ver a tu hijo ser exitoso. Ok. Poniéndolo de esa manera. Creo que tienes que reiniciar nuevamente la psicología con Elvis. No funcionó. No, que sí, está funcionando. Ya lo que pasa es que ya yo no lo llevo a entrenar. Lo mando con la abuela o con la mamá. Ya yo no voy. Lo No, dejo Elvis. allí. Está fallando entonces, porque entonces No, porque Andrés Eloy está perdiendo su el tiempo problema, contigo. exacto, el problema no es que lleve a William, es que el problema es que él no quiere que yo lo regañe. Ajá. Bueno, eso también, pero bueno, Andrés Eloy. Está bien, yo creo que como yo, hay bastantes padres así, imagino, ¿no? Sí, totalmente. Es más normal de lo que ustedes se creen. Y más fuerte, muy fuerte. Lo que pasa también, Elvis, es que tú quieres que tu hijo logre lo que tú no lograste. Y entra mucho en lo que dice Andrés Eloy. No, realmente no es así, no es así. Yo me he sentado con él bastante y le digo, ¿tú quieres jugar? ¿Tú realmente quieres jugar? ¿Esto es lo que tú quieres hacer? Y él me ha dicho que sí, pero lo que pasa es que yo soy muy exigente. Dale su espacio, entonces, Sí, como dice sí, Andrés, yo soy haz muy caso exigente. para que él se enamore. Y yo le he hablado a él, mira, ve quién es tu coach. Es que yo no tuve esa oportunidad, cuando nosotros no tuvimos esa oportunidad cuando joven. Yo no tuve un Andrés Eloy que me fuera mi hitting coach. Andrés Eloy no tuvo un Andrés Eloy. Bueno, pero él tiene que valorar eso. Pero bueno, Andrés Eloy, si tuvieras hoy en día que definir tu carrera con una sola palabra, ¿cuál sería? Éxito. Todo lo que me he propuesto lo he logrado y todo lo que he logrado lo he dado todo. Eso me permite a mí decir que no me arrepiento de nada. Lo hago con mucha fe, mucho amor, mucha pasión. El resultado sé que va a estar ahí. Por eso no me da miedo este señor que está aquí y todo lo que hoy en día a través de AB4 he podido vivir, experimentar y tener representantes como tú. Ok, pero no has dicho dónde está B4. Oh, Ubícanos, correcto, por correcto, favor, perdón, para que vean perdón. dónde está tu academia, Totalmente. dirección, danos la información completa. Ya yo sé dónde está. No, pero bueno, para que Correcto. ustedes puedan llevar a sus hijos Voy a a entrenar con él. Voy a conversar un poco, sí, nos encontramos en el área de Tampa, en la Limebow y Anderson. La dirección exactamente no me la sé, perdón, pero es totalmente válido porque aquí me han enseñado ciertos trucos. Entonces voy a dejar la información aquí exacta donde nos encontramos, nuestros correos, nuestras redes sociales, y nos pueden seguir, nos pueden visitar. Las puertas están abiertas y para aquellos jugadores, aquellos padres que quieren ver a sus hijos en una high school de alto nivel, en un college de alto nivel, pues aquí es el lugar. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por este conversatorio el día de hoy. De verdad, agradecidos de tenerte acá. De verdad que, tal cual como se dice, es todo un poeta. Me encanta tu manera de expresarte, la manera en que te expresas acerca del béisbol, porque además que fuiste jugador, ahora Correcto. Actualmente enseñas eso que aprendiste. Para nosotros un honor tenerte por acá en nuestro segundo episodio de Más Allá del Marcador, y bueno, esperamos que tengas mucho éxito en tu academia y en todo lo que estés haciendo actualmente. Muchas gracias a ustedes, gracias a Elvis, gracias a Claudia, gracias a Mariana. Mariana por la entrevista, por la oportunidad. No había tenido una entrevista desde que me retiré. De hecho, eso es algo que pudiéramos hablar más adelante. Vamos a tener un segundo episodio con Andrés Eloy. Muchas Claro que cosas sí. que quedaron por hablar, así que no te preocupes que vamos a tener un segundo episodio. Y tú sabes que va a ser en tu academia. Oh, Va a ser totalmente. el facility tuyo. Ahí vamos a tener tu segundo episodio
Mariana. Agradecida, gracias por mostrarnos tu trayectoria, gracias por educar a mucha gente, por hacer ese rol que cumples hoy, que es de enseñar lo que tú aprendiste y que de alguna manera estás dando las oportunidades que quizás tú no tuviste. Totalmente. Muchísimas gracias y éxito en todo lo que te venga por delante. Amén. Y a ustedes también gracias por estar allí, por seguirnos, por escucharnos y por estar aquí juntitos siempre. Y se viene mucho más de Más Allá del Marcador. Más allá del marcador, así que espérense este capítulo con Andrés Eloy Blanco. Nos vemos en la próxima. A la próxima. No te vayas, que todavía quedan unas trivias para ti también.